Buenos días, niñas y niños, que Dios les bendiga un lindo día. Seguimos aprendiendo juntos en casa y realizando las actividades del proyecto 7. Todos somos iguales y compartimos un mismo sol. El día de hoy vamos a realizar la actividad 4. Crea el final de un cuento. E inicio esta actividad haciéndoles una pregunta. ¿Les gusta a ustedes los cuentos? ¿Cuántos cuentos han leído? Ahora que ya saben leer, ustedes pueden hacerlo en los libros de lengua y literatura, en los libros que tenemos nosotros en la parte final. Hay varios cuentos, o también en los cuentos que tengan en casa. La mamita también les lee cuentos, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer la actividad que nos menciona el documento para realizarla. Pide a un familiar que te lea el siguiente cuento. Título: Había una vez un señor que era muy indispensable en el mundo. Era grande y brillante. Era el sol. El sol tiene un trabajo muy importante, el dar luz a todos desde las primeras horas de la mañana, todo el día. Es muy alegre, siempre está sonriente e ilumina sin quejarse. Un día el señor Sol llegó 5 minutos más tarde. La señora Luna, que era su amiga, se preocupó porque él siempre llegaba muy temprano. ¿Qué crees que le habrá pasado al Sol? Esta pregunta nos está indicando que falta una parte del cuento. Recordemos, el cuento tiene un título, tiene personajes principales, personajes secundarios, tiene actividades que se realiza en el cuento, que realizan los personajes, tiene un mensaje y una parte final. Ahora, este cuento no tiene título. De acuerdo a lo que hemos leído, usted puede imaginarse el título. Habla del sol. Le puedo poner como título El señor Sol, mi amigo el sol se durmió. En fin, varias ideas que me surgen en este momento, de acuerdo a lo que hemos leído. Ahora, la persona adulta con la que ustedes están trabajando, la madre, el hermanito mayor que realiza la función de tutor, de maestro, les va a preguntar de quién se habla el cuento, de quién se dice algo en el cuento, qué está haciendo el personaje, qué características tiene el personaje, cómo crees que debemos terminar el cuento. Que si hablamos del sol estamos indicando qué hace el sol en la naturaleza, de qué manera ayuda a las plantas, a los animales y a las personas, qué nos da cada día el sol. En fin, son varias preguntas que les va a ayudar a ustedes para poder desarrollar y continuar con el cuento y tener un final que por lo general los finales de los cuentos son alegres y nos enseñan, nos dejan una enseñanza o un mensaje, ¿no es cierto? Ahora bien, ustedes con estas preguntas ya pueden realizar el cuento. Pero ¿qué más vamos a hacer? El final del cuento lo van a conversar, lo van a realizar en forma oral, como dice el documento. Luego de escuchar la lectura, crea un título y un final para este cuento en forma oral. Pero después vamos a dibujar, a pintar y a decorar el final del cuento en tu libreta de anécdotas, historias, cuentos y aventuras. Recordarán ustedes que hicimos en las actividades y en los proyectos anteriores, hicimos nuestra libreta de anécdotas, historias, cuentos y cuentos, aventuras. En la primera hojita hicimos ya las anécdotas, qué es lo que les gustaba a ustedes hacer. En la siguiente en la siguiente hoja hicimos nuestra historia, en la que mencionábamos cómo se llama, en dónde nació, el nombre de su papá, mamá, cuántos años tiene, es decir, una identidad
de todo de usted como niño, en qué escuela estudia, cuál es su mascota, cómo se llama, por qué es feliz, qué le gusta. Ahora bien, en la siguiente hojita vamos a reescribir mi cuento. Perdón, no van a escribir, sino lo van a representar gráficamente el final del cuento. Pero van a poner el título, lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Ya, esta es la actividad, mis queridos niños, del proyecto. Lo vamos a realizar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, aprendiendo cada día más. Obedezcan siempre a los papitos, mantengan las medidas de bioseguridad, no se descuiden de eso, por favor. Aliméntense bien y que disfruten este día en familia. Bendiciones a todos nuevamente.